Hola, bienvenidos a tu canal Unidos a la Verdad. Esta tarde te tengo un estudio que saqué de una pregunta que he escuchado continuamente. ¿Somos salvos si comemos animales impuros? Bueno, pues me llama la atención que hoy en día sigo escuchando a personas tener dudas sobre lo que se debe y no comer bíblicamente. Personas que realmente viven preocupadas por la comida, por el día sábado, por vestirse y adoptar costumbres que no corresponden hoy en día. Por otro lado, es alarmante la falta de compromiso, de obediencia y conocimiento de lo que realmente importa. Nuestra salvación no depende de cumplir con estos requisitos que hoy se vuelven una carga sin sentido para los creyentes, anulando con esto la vida y ministerio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar los siguientes versículos encontrados en el libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 9 al 16. En el versículo 9 dice así: el día siguiente, mientras iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Aquí hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Quiénes iban en el camino? Bueno, vamos al contexto de este mismo capítulo, pero en el primer versículo, que nos habla de la visión de Cornelio. Bueno, ¿quién era Cornelio? Cornelio era un centurión de la unidad militar romana, llamada la italiana. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Él y toda su casa. Siendo un oficial del ejército romano, siendo leal a los opresores de Israel, era natural que un judío patriota de aquel día estaría en contra de Cornelio o incluso le odiaría. Vamos a seguir analizando a Cornelio, que también como romano, él había sido expuesto a los dioses de los romanos. O sea que imaginémonos el contexto y la vida que vivió Cornelio. En el pueblo judío de aquel tiempo respetaban y apreciaban a los gentiles temerosos de Dios, pero no podían compartir su vida, sus hogares o su comida, porque eran gentiles y no convertidos judíos. O sea, había mucha religiosidad. En Hechos del capítulo 10, del versículo 3 al 6, Cornelio ve claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿quién eres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía a algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también le llaman Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Aquí no se nos dice específicamente que estaba orando Cornelio, pero fue a la hora 9, que serían las 3 de la tarde, y que era la hora de costumbre de oración para los judíos. Vemos también, unido a este texto, en Santiago capítulo 5, versículos 15 y 16, que la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por lo tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. O sea, que si vemos aquí que las oraciones de Cornelio subieron hasta el memorial delante de Dios, quiere decir que Cornelio era considerado por Dios un hombre justo. También en Mateo, en el capítulo 5, versículo 24, nos dice: deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero
con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Quiere decir que este requisito también lo había cumplido Cornelio, porque aquí nos dice que sus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Entonces, aquí nos deja claro que Cornelio era un hombre justo ante los ojos de Dios. En Hechos capítulo 9, versículo 43, el curtidor, del cual estábamos hablando anteriormente, que es quien hospedaba a Pedro, el curtidor describe el trabajo del cristiano, ¿verdad?, que, como les decía, hospedó a Pedro en la ciudad de Jope. Generalmente, las normas rituales judías consideraban impuras las actividades de un curtidor por su trabajo con pieles de animales muertos y el olor que despedían. De allí que era una persona poco aceptada en la comunidad. Por lo tanto, es interesante que Pedro supere este obstáculo y se quede en la casa del curtidor. Posteriormente, Pedro sube a orar a la azotea como al mediodía, o sea, la hora sexta. En las azoteas de las casas judías, históricamente, se tenían lugar diversas manifestaciones de adoración. De hecho, tenemos versículos en libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, en Segunda de Reyes 23:12 y en Jeremías 19:13, que hacen alusión a esto. En el versículo 10 nos dice que tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Éxtasis en la Biblia, por ejemplo, en la Biblia King James, nos dice he fell into a trance, o sea, que quiere decir, aquí en esta traducción se está diciendo que él sintió entrar en un trance. Y la palabra también éxtasis en griego significa salida. Éxtasis en la traducción al vocablo hebreo, que literalmente significa cambio de lugar. Una reacción emocional intensa ante estímulos cuyo origen se encuentran fuera de la persona. Lo que nos indica que el éxtasis lo que le sucedió a Pedro en este éxtasis le sobrevino. O sea, no fue algo que Pedro buscara o no fue algo autoinducido, sino que sin que Pedro lo esperara, sobrevino por acción divina. Después, en el versículo 11 nos dice: vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajando a la tierra por las cuatro puntas. Luego nos dice que había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una gran voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió por 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Pedro, por lo que ve en el lienzo y la respuesta que da, muestra un fuerte apego con respecto a las costumbres y prácticas religiosas alimentarias de la ley judía. Lo común e inmundo se refiere a cierto tipo de animales cuadrúpedos y reptiles que Pedro observa en el lienzo y que un judío jamás comería. En esta visión, Dios le muestra a Pedro que lo que él ha limpiado no lo llame impuro. También vemos que Dios anula las restricciones alimentarias mismas que podemos encontrar en el libro de Levítico en todo el capítulo 11, por si gustan leerlo, para que constaten ustedes que en Levítico 11
habla precisamente de esas restricciones alimentarias que Dios le da a su pueblo con el objeto, o uno de los objetos, de separar, de hacer una separación de su pueblo de los demás. En el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, más bien, capítulo 7 del versículos 14 al 18, vemos cómo Jesucristo vuelve a recalcar esto. Dice, llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos, que oiga. Y en el versículo 17, cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, a lo cual Jesucristo les preguntó, ¿también ustedes son tan faltos de entendimiento? Les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y el estómago lo elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. Pero esto va más allá de las restricciones alimentarias del Antiguo Testamento. Fue la unidad de la iglesia entre los judíos, representados por los animales puros, y los gentiles, representados por los animales impuros, a través de la muerte de Cristo en sacrificio. En Efesios 2, versículos 14 al 22, nos dice así, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, a quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El libro de Hechos registra la respuesta inicial a la Gran Comisión. También nos provee información de las primeras 3 décadas de la existencia de la Iglesia. Aunque no es primordialmente una obra doctrinal, Hechos enfatiza que Jesús de Nazaret era el Mesías esperado por mucho tiempo en Israel. Muestra que el Evangelio es ofrecido a todos los hombres y no solamente al pueblo judío. Enfatiza también la obra del Espíritu Santo. Hoy tenemos la Biblia completa. En aquel tiempo, Dios estaba formando a los apóstoles a través del Espíritu Santo, revelando que la salvación era tanto para judíos como para gentiles. Los gentiles reciben al Espíritu Santo y nosotros también. Los apóstoles son capacitados por el Espíritu Santo para proclamar las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo,
iniciando así una nueva era de ministerio, de dirección, de control, de capacitación, lo que fortaleció a la iglesia e hizo crecer en números y poder espiritual e influencia. En conclusión, hoy vivimos bajo la gracia y es de suma importancia que entendamos la enorme diferencia que hay entre la ley y la gracia. En primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 6 al 9, Dios nos dice, la palabra nos dice, que el Antiguo Testamento nos es revelado precisamente para que nosotros no cometamos las mismas cosas que cometieron en esos tiempos. Eso ustedes lo pueden encontrar en Primera de Corintios, del capítulo 10, del versículo 6 al 9. Bueno, esa transición fue gracias a nuestro Señor Jesucristo, Cordero inmolado sin mancha, anunciado en todo el Antiguo Testamento. Hay un antes y un después de Cristo. Mucho más grande y maravilloso que una comida, que una circuncisión, que un día de reposo. Jesucristo es el día de reposo. Nació como hombre. Siendo Dios, vino a servir y no a ser servido. Tuvo un corto pero divino y extraordinario ministerio en la tierra. Nunca pecó. Fue perfecto en todas sus obras y sin embargo murió por nosotros. Él murió por ti y por mí. Y esto lo hizo como un ladrón en la cruz del Calvario. El acto de amor más grande en toda la historia de la humanidad. Nadie como Él, porque estábamos destituidos totalmente de la gloria de Dios. Y Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, vino y murió por ti y por mí. O sea que, hermano, cuando alguien te trate de imponer, cuando alguien te trate de poner esas cargas, cuando alguien te trate de decir que si porque comes esto, que porque si estás circuncidado, que por si no festejas las fiestas, que por si mil cosas, hermanos, que yo he escuchado en este caminar. Y la verdad es que no hay nada por lo cual podamos ser salvos, sino por ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Gracias. Espero que este capítulo y este estudio haya sido de bendición para ustedes. Gracias, hermanos. Estamos pendientes y esperando sea de edificación. Hasta luego.